Buenas noches, profesor. Yo soy Luis Sotálora y hoy les voy a exponer. Espera que se me olvidó la cámara. Listo. Buenas noches, profesor. Yo soy Luis Sotálora y le vengo aquí a exponer, a sustentar sobre la vía de los fosfágenos y vía glucolítica. Primero, para empezar, eh, dar un consejo porque voy a explicar primero la vía de los fosfágenos. La vía de fosfágenos, ¿cómo decirlo? El sistema de fosfógeno es un sistema de fosfógeno o anaeróbico que genera energía a corto plazo que funciona principalmente al inicio de la actividad muscular intensa. Así como su nombre sea la presencia en los músculos, la acumulación de ATP, como se debe decir apropiadamente, sin trisfosfato y fosfoqueratina. Esto hace que sea una energía, esto hace que, ¿cómo decirlo? Es cuando comienzas una actividad larga, pero no, una actividad corta, pero tienes que dar tu mayor potencia, tu mayor impulso a un corto plazo. Poniendo un ejemplo, sería el test de 30 metros que ya hicimos. No es una actividad tan larga. Tienes que lograr el mayor tiempo, en el menor tiempo, tienes que lograr en el menor tiempo posible en los 30 metros, utilizando todo tu actividad muscular intensa y lograr el menor tiempo posible, por decirlo así, dar un concepto. Aquí ya más o menos explicando las tipas fibromusculares, las tipas de contracción, las fibras tipo 1 de larga distancia son como caminatas, montañismo, senderismo, creo que sí, sí, que van caminando por distancias que no son de la mayor potencia, mayor intensidad, sino siempre están constantes, pero a una muy menor intensidad. Las tipo 2A contiene una mayor concentración de fosfágeno que las fibras tipo 1. ¿Por qué? Porque ya se sube la intensidad un poco, no tanto, y allá aumentando la potencia, la agilidad, lo que vaya a trabajar, depende de la actividad. Y en las fibras tipo 2B ya se trabaja más la velocidad, la resistencia, la potencia. Como poniendo un ejemplo, estas fibras de contracción tipo 2B, fibras rápidas, podríamos poner los diferentes tests que hicimos de velocidad, el cambio de ritmo, si no estoy mal. El de salto vertical también podría ser, porque es rápido, tiene mayor concentración rápida, genera mucha velocidad, principalmente en los que generan mucha velocidad y mucha potencia, como dije, en un menor tiempo posible, generan una fatiga alta y generan ¿cómo decirlo? Mayor concentración de fosfágeno. Por decirlo, en la tipo O no se genera tanta fatiga. En la tipo 1 no se genera tanta fatiga. En la tipo 2A, más o menos en la que más se genera fatiga es en la tipo 2B, porque ya está generando un desgaste muscular. Eh, como por decirlo así, no, perdón. Las firales de los fibrosos. Cuando comienza esta actividad muscular, la energía se obtiene dependiendo del ATP que se encuentra almacenado, como dije, en las fibras musculares. Este ATP se consume rápidamente en los primeros 6 segundos, despertando un átomo, un grupo de fosfato para producir energía y formar la molécula del ADP que da como resultado. Este sistema de fosfágenos se encarga de reponer el átomo del grupo de fosfato perdido de la fosfoqueratina, que se encuentra almacenada en el músculo que vayamos a trabajar, proporcionando energía para otros 30 segundos adicionales. Además, por ejemplo, en la obtención de energía, este sistema consume ATP de forma acelerada. Principalmente lo repone rápidamente entre el 80 y 90%, como en los umbrales tipo 2, que ya cuando va a subir a su máxima velocidad, pero en un tiempo posible, se repone en ese tiempo en un umbral tipo 2, si no estoy mal. Después le dan un minuto de descanso. Eh, Sería así. Siendo esta casualidad la principal entrenamiento de los circuitos, como el HIIT, entrenamientos que generan mucho
mucho esfuerzo físico y con pocos descansos, 30, un minuto, pero que generen mucho esfuerzo físico. Aquí, como podemos decir, un velocista genera sistema de fosfato, porque es de 8 a 10 segundos, 100 metros. Un nadador ya genera sistema aláctico, porque ya se extiende el tiempo de 1, 3 y 1,6 minutos, 400 metros. Y ya un maratonista ya genera una resistencia aeróbica, porque el tiempo ya se va extendiendo y la distancia también. Aquí estas enzimas cata, hacen catalizantes del funcionamiento. La desintrifosfato, como se conoce como ATPasa, esto hace que se descomponga el ATP, separando un grupo de fosfato y obteniendo energía, y así como había dicho antes, se obtiene el ADP. La creanticinasa, es que esto es chistoso porque ayuda a descomponer la fosfoqueratina para volver a incorporar un grupo de fosfato perdido y formar nuevamente el ATP. O sea, o sea, uno descompone el ATP y otro lo vuelve a formar. Es chistoso. Aquí en la recuperación posterior a una actividad física, podemos decir que depende del oxígeno, como que el cuerpo le presta oxígeno. Sí, como el cuerpo le presta oxígeno, el cuerpo le presta oxígeno y tiene una deuda con el cuerpo, ya que se depende de la cantidad de oxígeno durante la recuperación. Como dije, en la recuperación de 30 segundos, en el minuto que den, ese oxígeno es el que se va a consumir. También esto se usa principalmente para proponer energía, incluida el restablecimiento de reservas. Así, el oxígeno en el minuto que vaya a ir obteniendo, ya le hice ir como, por decirlo, enzima. Sí, creo que es una enzima, como una enzima para ir tratar de mantener el ritmo en la siguiente actividad del HIT, en el siguiente circuito. Y también es un oxígeno de recuperación. Tipos de actividad o tipos de deportes en los que se podemos ver más exclusivamente es el sistema de fosfágenos, en los 100 metros lisos, en los saltos verticales, diferentes tipos de saltos, levantamiento de pesos, buceo, carreras de fútbol americano, carreras en béisbol. Por dar dos ejemplos, en la carrera de fútbol americano y en la carrera de béisbol, la carrera de fútbol americano cuando va a ir a 10 yardas, 20 yardas, tiene que ir corriendo para que el atacante no lo toque, creo que es así. Tiene que generar en un corto plazo una mayor potencia. No se puede quedar pensando qué es lo que va a hacer, sino tiene que ir corriendo lo más que pueda. Al igual que en el carrera en el béisbol. Tiene que ir a otro set cuando la pelota vaya a ir. Tiene que ir a otro set rápido, en una corta distancia, en menor tiempo, en ese tiempo que posible que haga. Aquí, por decir, sistemas energéticos del deporte y la resistencia y la potencia. Por dar un concepto, perdón, voy a leer. Representan las vías metabólicas de las cuales el organismo obtiene energía para realizar el ejercicio. ¿Cómo así? Esto depende de la alimentación del atleta, de cómo él maneja ese tipo de alimentos para diferentes actividades que él vaya a hacer en su día a día, que quiere formar, potenciar más, y ahí se implementa la nutrición. Si hoy quiere halterofilia, alimentación para eso. Si hoy quiere solo mantener alimentación para eso. Tiene que distribuir muy bien ese tipo, su metabolismo. Y qué tipo de metabolismo tiene la persona también, porque no todos tienen el mismo metabolismo. Eh, y ahora sí, tipos de sistemas energéticos, por decirlo así. En el de resistencia, no, pues sería todo. Un momentico. Listo, profe.
Bueno, esta obtención de energía en los sistemas energéticos llamados resistencia y potencia no genera mucha acumulación de ácido láctico, como lo vimos en casos pasados, que nada genera ácido láctico. Y otro que no recuerdo en esos casos, no, resistencia aeróbica. Pero en esta de resistencia, en esta específicamente resistencia de potencia no genera ácido láctico. Lo que quiere decir es que no conlleva aparición molesta a agujetas, que no lo amarran, que no lo sostienen, sino esfuerzos máximos no más de 10 segundos para generar un aporte de energía máximo. Este sistema energético es habitual para deportes con carácter explosivo y que impliquen distancias en tiempos cortos, como lo expliqué en el del béisbol y en el de fútbol americano. Como dar otros ejemplos, halterofilia, pruebas de atléticas de velocidad, el CrossFit y diferentes deportes que generan eso. Listo. Ahora sí, aquí como dando un ejemplo, leyendo el texto, aquí atiende esta vía metabólica principalmente cuando utilizas una actividad física. Puedes distinguir entre deportes en los que se realiza principalmente la potencia o deportes donde se predomina la resistencia. Y a veces hay deportes que se combinan resistencia y potencia. En caso de los deportes de potencia, estos deportes son, como dije, carácter en potencia, recalco, de carácter explosivo, donde implican distancias y tiempos muy cortos. También, como dije, la halterofilia, la lucha, la gimnasia, crossfit, rugby, bla, 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 bla. Estos deportes dependen del metabolismo de cada persona, metabolismo anaeróbico. Utiliza como principalmente de energía los fosfágenos, el ATP y el fosfato de queratina, y claramente el glucógeno muscular, sin necesidad de oxígeno. Ahí, para tener algo claro, esto cuando pasemos a los de resistencia. En cuanto más potencia y más velocidad necesites tu deporte, más dependerás de ellos. Claramente debes cuidar las proteínas, todo lo que debes consumir a la hora de hacer ejercicios, no excederte. Ya en los deportes de resistencia, los deportes son atletismo más a fondo, por decirlo así. Carreras de más de 10.000 metros, maratón, marcha, así. Triatlón, natación, ciclismo. Su principal vía metabólica es aeróbica, porque aquí sí hay presencia de oxígeno. En el anterior no había, en el de resistencia, en el de potencia no había. Aquí sí hay presencia de oxígeno, por si tuvieran eso en cuenta. Para estos deportistas es necesario captar y aportar el suficiente oxígeno que se generan en los músculos que estemos trabajando, para así facilitar su esfuerzo físico. Estos retienen poquito de tiempo en lo mayor en el entreno y en la competición que estén elaborando. Claro, dependiendo de su capacidad máxima de oxigenación. Umbral anaeróbico, como vengo explicando. Como dije, unos no tienen acumulación de ácido láctico y en este caso los de resistencia serían sin acumulación de ácido láctico. Aquí en la vía glucolítica quería decir, por decirlo así, esto conforma de 10 pasos que ya iré a explicar más adelante. Un momento, profe. Eso. Aunque iré, por decir, para leer un texto y dar mi opinión. Es una serie de reacciones, 10 reacciones que se van a obtener, que al final van a dar un piruvato, que extraen energía de la glucosa, que se romperá en dos moléculas de tres carbonos llamadas piruvato, que es casi en el paso 10 que sea el piruvato. En los organismos que realizan la respiración celular, la glucólisis es la primera etapa de este proceso. Sin embargo, la glucólisis no requiere oxígeno, por lo que muchos organismos anaeróbicos no utilizan oxígenos en esta vía.
aquí, por decirlo. ¿En qué fase? ¿En qué fase? Eso. ¿En qué? Perdón. La glucólisis ocurre en el citosol de una célula y se puede ir en dos fases principales, que son las más importantes. En la fase en la que se requiere energía y en la fase en la que se libera la energía. Ahí ya es diferente. En la que se requiere energía. La molécula inicial de la glucosa reordena y le añaden dos grupos de fosfato, como le dije al principio. Esos dos grupos de fosfato causan la inestabilidad en la molécula modificada. Ahora, llamada fructosa 1,6 bisfosfato, lo que permite que se dividan dos mitades y forme dos azúcares fosfatos de tres carbonos, puesto que los fosfatos utilizados, estos provienen del ATP y se deben utilizar sí o sí dos moléculas de ATP. Aquí están los 10 pasos que, como dije, ya los iré explicando. Por decirlo así, los dos azúcares de los tres carbonos formados cuando se descomponen, esto hace que el azúcar sea inestable y son diferentes entre sí. Sin embargo, el azúcar desfavorable, el DHAP, se puede convertir fácilmente en el isómero favorable, por los que ambos serían completamente la vía al final. O sea, son desfavorables y al final son los que complementan todas las reacciones. Aquí ya en la fase en la que se libera energía, podríamos decir, esta fase, cada, cada azúcar de tres carbonos se convierte en la molécula de tres carbonos, piruvato, mediante una serie de reacciones, las 10 reacciones. Estas reacciones producen dos moléculas importantes, ATP y una molécula de NADH. Dado que esta fase ocurre dos veces, una por cada dos azúcares de tres carbonos, resultando moléculas de ATP y dos de NADH en total. Cada reacción de esta glucólisis, de esta vía glucolítica, es catalizada por su propia enzima. La enzima más importante para regular esta reacción, esta glucólisis, es la fosfocructotinasa, que cataliza la inestabilidad de la molécula del azúcar con dos fosfatos, fructosa, como dije, 1,6 bisfosfato, o la fosfocructotinasa. Acelera o frena la glucólisis en respuesta de las necesidades dependiendo de la energética de la célula. Pero, qué es una enzima? Es como esa energía que le da a las moléculas y hacen que generen toda esa formación en las reacciones. Aquí, ahora sí, voy a explicar los 10 pasos. Aquí, aquí ahí se dividen en dos partes, así como en la parte anterior. Pasos en la que se requiere energía y pasos en la que se libera energía. En el paso 1, solo voy a leer un poquito rápido. Un grupo de fosfatos se transfiere del ATP a la glucosa y se transforma en glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato es más reactiva que la glucosa ya normal, porque aquí ya se hizo una reacción, y la adición del fosfato retiene la glucosa dentro de la célula del ATP, porque la glucosa con un fosfato ya es incapaz, no puede atravesar por sí sola la membrana celular. En el paso 2, la glucosa 6-fosfato se convierte en un isómero, que sería la fructosa 6-fosfato. En el paso 3, un grupo de fosfatos se transfiere del ATP a la fructosa 6-fosfato. Se produce fructosa 1,6 bifosfato. Este paso lo cataliza, lo llena de energía la enzima de fosfofructosinasa, que puede ser regulada para acelerar o frenar la vía de la gluconogénesis. Depende de ciertos aspectos, ciertos ítems que hayan en esas reacciones. En el paso 4, la fructosa 1,6 bifosfato se rompe para generar dos azúcares de tres carbonos. La hidroxazota, no, no me acuerdo, fosfato, DHAP, y el gliceraldehído 3-fosfato, son nombres milagro, perfecto. Estas moléculas son isómeros el uno del otro, pero solo el gliceraldehído 3-fosfato puede continuar directamente con los pasos de las siguientes reacciones de la glucólisis.
Ya en el cómo culminar este último paso en el que se requiere energía, el DHP, que es la dehidroxicetanoso fosfato, se convierte en gliceral eidio 3-fosfato. Además, estas moléculas existen en equilibrio, pero dicho equilibrio empuja fuertemente hacia abajo, porque la reacción comienza desde el paso 1 hasta el paso 10, de arriba hacia abajo, considerando el orden del diagrama anterior. Conforme se va utilizando el gliceraldehido fosfato, es así que hasta el final toda la chepa se convierte en gliceraldehido 3-fosfato. Ya pasamos a la fase en la que se libera energía y ya no necesitan tanta. Aquí les voy a leer esa que este sí, no me acuerdo, perdón. Dos semireacciones ocurren simultáneamente. La oxidación del gliceraladio 3-fosfato, uno de los dos azúcares de tres carbonos que se forman ya en la fase inicial. Y dos, la reducción del NAD+, en NADH y H+. La reacción general es exorgánica y libera la energía. Luego se usa para fosforilar la molécula, lo que forma 1,3-bifosfoglicerato. Para entender qué es fosforilar, es como empujarlo, darle tipo de energía a las moléculas, por decirlo así, de modo más simple. En el paso 7 es el 1,3 bifosfoglicerato, da uno de sus grupos fosfato al ADP, lo que transforma una molécula de ATP, y el proceso se convierte en 3-fosfoglicerato. En el paso 8, el 3-fosfoglicerato se convierte en un isómero y, y se queda en el 2-fosfoglicerato. Ya en el paso 9, como casi ya en el penúltimo, el 2-fosfoglicerato pierde una molécula de agua y se transforma en el fosfonel piruvato. Allá se está comenzando a dar el piruvato. Que esto se llamaría el PEP. El PEP es una molécula inestable, lista para perder su grupo de fosfato ya en el último paso de la glucólisis. Pero eso es bueno. El PEP de inmediato dona su grupo de fosfato al ADP y se forma la segunda molécula del ATP. Al perder su fosfato, el PEP se convierte en piruvato, que es la glucólisis que es el producto final de la glucólisis. Por eso les digo que en el paso 10 no es donde se da el piruvato. ¿Qué es el piruvato? Bueno, ¿qué le sucede al piruvato y al NAT? Principalmente al piruvato, eh, al, per- bueno, al final de esta reacción nos quedan dos moléculas. Nos quedan dos moléculas de ATP y dos de NADH y dos de piruvato. Pero, ¿qué le pasa al NAT? Perdón. ¿Qué le pasa al piruvato? Estos dependen. Si hay oxígeno presente, el piruvato se puede degradar, oxidar, como en una bicicleta, hasta dióxido de carbono. En la respiración celular se obtiene más moléculas de ATP, como dije. Eso es bueno. Puede que eso no es malo, pero al final es bueno. También, ¿qué le pasa al NAT? Eh, no puede estar por ahí en una célula acumulándose. No, porque si no se sobrecargaría y todos los espacios ya no funcionarían. Esto es porque las células solo tienen cierto número de moléculas organizados para cada célula de NADH+, que va y regresa en su estado oxidado, que es el NADH+, que es el NAD+, que va y regresa en bueno, y reducido nos da NADH, que por decirlo así, esta sería la reacción que le pasa al NAD después de todas las 10 reacciones, que sería el NAD+, más 2E, más 2H+, que es igual, que es parecido, que viene y va, así como decía, al NADH+, más al H+. Como dije, tipos de actividad aquí en las que se pueden, en las que más se ven, en las que más se utilizan, los 400 metros lisos, los 100 metros de natación, tenis, fútbol. Y pues bueno, profe, eso sería mi presentación. Espero haya sido de su agrado y gracias por la oportunidad. Nos vemos. Espero su retroalimentación.